Hola, qué gusto saludarles. Gracias a Dios que nos da permiso y patrocinio para hacer este trabajo. Gracias, Nelly, atrás de cámaras echándonos la mano. El tema de hoy se llama ¿Quién soy en Cristo? Y tiene varios incisos. Saludando a todos, nuestras extensiones, nuestra sede en Morelia. Bendiciones para todos. Entonces, la pregunta ¿quién soy en Cristo? Curiosamente, el discipulado va análogo al instituto. Lo que vamos a hablar hoy es antropología. Y esto es, pues, un tratado antropológico, pero un poquito más light, porque en el instituto, pues, es más técnico, ¿verdad? Bueno, entonces se empieza con estos incisos. Primero se dice esta afirmación: soy un hijo de Dios. Si vamos a estar contestando la pregunta ¿quién soy en Cristo?, las respuestas serán los incisos. Entonces, primera respuesta, primer inciso, soy hijo de Dios. Ahora, aquí, bueno, ya saben que siempre estamos dando nuestra aportación, que esperamos pues tenga alguna contribución, dado que en la herencia del cristianismo, en las iglesias, muchas cosas vienen arrastrándose de contenidos por inercia. Déjame darte este ejemplo. Se dice que había una señora que cocinaba y preparaba un platillo en un trasto quitándole los ángulos al pastel. Si el trasto era redondo, le cortaba los ángulos al pastel. Y así le enseñó a la hija y esta a la hija siguiente. Y bueno, alguien le da curiosidad y quiere averiguar la razón de por qué le cortaban los ángulos al pastel, estando en un recipiente redondo. Y total que llegan hasta el origen, es decir, la antecesora de todas las recetas, y le preguntan por qué viene el plato con el corte de los ángulos. Y contesta, es que yo no tenía un recipiente redondo. Entonces, la figura geométrica de mi recipiente obligaba que fuera pastel sin ángulos. Entonces, fíjate qué anécdota. Por cuestión de un suceso en particular, se hizo un horneado de un modo, pero las siguientes generaciones, sin necesidad de lo que se vivió en su origen, fueron haciendo esos ajustes. Entonces, con eso ilustro que en la vida de las iglesias, muchas cosas se vienen haciendo de una manera sin entender la razón de origen. Entonces, mucho contenido, casi todo el contenido, es porque alguien dictó en base a unas circunstancias particulares y lo único que se vino haciendo fue repetir sin indagar más acerca de lo mismo. Entonces, cuando yo ofrezco mi aportación, estamos haciendo ese rastreo para averiguar por qué en un momento en particular se da una conclusión y ver si sigue siendo válida o no. Es decir, no afectamos el fondo, afectamos la forma. Entonces, contestando la pregunta, ¿soy hijo de Dios?, te debo aclarar primero que en el cristianismo hay un clasismo, porque se dice a priori que solamente los cristianos somos hijos de Dios. Y se hace la diferencia de una manera muy clasista. Se dice, las personas que no tienen una relación con Jesucristo son criaturas, pero los que ya tenemos una relación con Cristo somos hijos de Dios. Y todo esto en base al texto que está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, que dice que a todos los que creen les da poder de ser hechos hijos de Dios, pero con una interpretación unilateral, monolítica de ese versículo, pues se saca esa conclusión
y así se ha venido repitiendo por generaciones. Entonces aclaramos, mira, la diferencia en el reino animal y la raza humana es precisamente la condición de alma. Pero déjame también aclararte qué es eso, porque igual tenemos una tergiversación sobre ese concepto. Igual como el ejemplo del pastel y modificarlo para que quepa en el trasto, así se han dado muchas conclusiones desatinadas sobre muchas cosas. No precisamente desatinadas. En su época, toda conclusión fue válida por la contemporaneidad de contenidos, de capacidad de recursos, de historia. El punto aquí es, lo válido no se vale extenderlo a otra época. Es como si usáramos carruajes tirados por caballos en vez de automóviles de motor de combustión interna. Es como si vistiésemos a la usanza de la Edad Media en vez de en el siglo XXI. Es como si en vez de computadoras estuviéramos usando plumas con tinta para estar escribiendo. Entonces te digo, todo tiene su razón de ser en su tiempo, ¿ok? El punto es por qué lo sigo arrastrando, por ignorancia, por costumbre, por una tradición mal llevada, porque la tradición en el cristianismo sigue siendo válida. La tradición es el fondo, perdón, es la forma. El fondo es el concepto, es la verdad. La forma es la tradición, es el vestido. Como la fruta necesita cáscara, todo concepto, toda doctrina necesita tradición que la envuelva. El asunto que decimos es, las tradiciones tienen que ser contemporáneas, no tienen que ser arrastradas de otra época histórica. Eso es siempre nuestro argumento. Entonces te digo, el concepto alma también se tergiversa en la Edad Media y se concluye que el alma es como un fantasmita. Antes decía gas, pero en Jalapa a unas chamacas les daba mucha risa eso porque pues, pensaban otra cosa. Yo pensaba, obviamente, en un vapor, pero bueno. Entonces, el fantasmita este del alma llevó a que se creyó que las gentes teníamos tres cosas dentro, o mejor dicho, tres cosas nos componían: el cuerpo, el alma y el espíritu. Y eso se llamó tricotomía. Y algunos de otra escuela decían, nada más es alma y cuerpo o espíritu y cuerpo. Y eso se llama dicotomía. Cuando son dos cosas es di, cuando son tres es tri. Tricotomía, dicotomía. Entonces, lo que se argumentó fue, dentro de uno, al morir, sale ese fantasmita y se va volando al cielo. Y con pasajes como que el espíritu regresa al que lo creó y esas cuestiones que están en Eclesiastés, que adrede es un libro metafórico, etcétera, pues se llegaron a esas conclusiones. Y mira, el pensamiento hebreo es que el ser humano es una persona completa, integral. Vamos, no está compuesta por partes. Para el pensamiento hebreo, que es el que recibe la revelación de primera mano, alma y cuerpo eran sinónimos. De hecho, recién que narra el Antiguo Testamento la creación del hombre, menciona que es un alma viviente. Nefesh Haya, en hebreo, en castellano, pues creo que está traducido así en las versiones en castellano. Entonces, Nefesh Haya es un alma viviente. Entonces, ¿cuál es el alma de tu servidor? Eso que se está proyectando. ¿Cuál es el espíritu de tu servidor? Lo que se proyecta. Entonces, de lo que hablamos más bien son dimensiones, es decir, la capacidad de relacionarte con, por ejemplo, vamos a ilustrar, soma, el cuerpo en griego, te relaciona con lo físico, lo biológico, ¿sí? Alma, nefesh, te relaciona, o psijí en griego,
mente, alma, te relaciona con tus semejantes, ¿sí? Tienes la capacidad del vínculo con tus semejantes y Ruach, Agios, espíritu, te relaciona con la divinidad, pero no porque tengas tres cosas. De hecho, con la boca con la que comes, haces oración y también hablas. Fíjate, con la boca como lo físico. Hablo, me relaciono y hago oración, estoy vinculado. Entonces, de esa manera tan simple ilustro que la persona es un completo. De hecho, en el Nuevo Testamento se habla de la necesidad de una resurrección corporal. La resurrección corporal es debido a que somos seres completos. Y cuando la gente dice, es que ya murió y su espíritu ya se fue al cielo, está equivocado si piensa, como en la Edad Media, que salió de mí un fantasma y se fue para el cielo. Eso es un error. Pero está en acierto porque, y aquí viene algo muy complejo en teología, y realmente para el discipulado, pues voy a tratar de explicarlo, no es tan sencillo, ojalá pueda hacerlo, pero para Dios, que está en la dimensión que no ocupa espacio ni tiempo, ya todo sucedió. Entonces, es verdad que ya estamos todos con Él. Entonces, te digo, no es tan fácil de explicar, incluso en la gramática griega hay tiempos verbales que no existen en castellano que describen ese fenómeno. Para eso se dicen pasajes bíblicos, desde que Dios te tiene la idea de ti y te crea, te llama, te escoge, te justifica en Cristo, te da discipulado, te santifica en Cristo y te glorificó en Cristo. O sea, ya todo es una cápsula. O sea, para que me entiendas a la manera más simple de explicarlo, ya estamos todos en el cielo con Dios, donde no hay espacio ni tiempo. Se llama eternidad, no hay historia. Por eso Dios también se relaciona con el hombre por el Hijo y por el Espíritu Santo. El Hijo fue temporal, unos 30 y feria de años, que no quiere decir que ya no es, simple y sencillamente su espacio en la tierra ocupó esas 3 décadas más o menos, y el Espíritu Santo está ocupando ahora actualizar la presencia de Dios en el mundo. El Espíritu Santo vive con nuestro reloj. Entonces, si puedo explicarme dentro de lo que es muy difícil de hacer, te digo, cuando alguien muere, es verdad que ya está con Dios, pero no porque salió un fantasma, sino porque ya estamos todos con Dios, donde no hay espacio ni tiempo. Y la otra cosa, se requiere resurrección porque el Espíritu Santo vive nuestro tiempo y va a aparecerse Jesucristo por última vez visible. Le decimos parusía. Entonces, con todos esos fenómenos, te estoy diciendo que el hombre es completo. Por eso se requiere resucitar, porque no se va una parte tuya, sino todo tú estarás con el espacio-tiempo en la presencia de Dios, aun cuando esto ya se hizo. Esto es lo complicado, pues. Pero lo que estamos diciendo es, el hombre no tiene alma, no tiene espíritu, no tiene cuerpo. El hombre es cuerpo, el hombre es alma, el hombre es espíritu. Y ya con todo eso, concluyo, son las capacidades de relacionarte con, como acabo de decir. Entonces, regresando a todo esto, te digo, lo que hace diferencia del reino animal con la raza humana es la capacidad de relacionarnos con Dios. Los animales, por instinto o inteligencia, como en algunos casos les dicen que tienen, también eso es difícil, no es tan fácil concluir, pero hay quienes dicen que el delfín es el mamífero más inteligente de los animales, haciendo excepción de la raza humana. Antes se decía que el chimpancé, etcétera, pero bueno, no voy a meterme en ese terreno, solo digo
Ha habido conclusiones de diferentes especies que dicen que son inteligentes, que no solo es por instinto, pero aún así no se relacionan con Dios. O sea, no se ponen a orar, no se ponen a leer la Biblia, ¿no? Entonces, aunque puedan en su hábitat tener la capacidad de manejarse, pues no consiguen lo que la raza humana tiene, que eso es su distinción. Entonces, volvemos al punto. La raza humana es especial. En teología le decimos es la corona de la creación. Esto es, por ilustrarlo, la cereza del pastel, ¿no? Luego entonces, Dios es padre de toda la creación. El reino vegetal, el reino mineral, el reino animal y la raza humana. Por cuestión de paternidad, Él es rey de los reinos, animal, vegetal, animal, mineral, vegetal, animal, vegetal, mineral y raza humana. Él es rey de los reinos y es Señor y Padre por derecho de creación. Entonces corregimos. Dios es Padre de todo ser humano por derecho de creación, por derecho de paternidad. Aquí déjame explicar algo también. La manera de crear de Dios en providencia, le decimos que es una creación directa e indirecta. Te explico. Creación directa es los primeros protagonistas de la historia. Creación indirecta es la sucesión de los protagonistas en la historia por sus antecesores. Si me puedo explicar, te voy a decir con este ejemplo. A mí no me hizo Dios directamente, me hizo indirectamente, porque con mis antecesores, llegando hasta el origen, esa fue la creación directa. Y los habilitó con todo lo necesario y los recursos biológicos, físicos, químicos y todos los etcétera, para que la sucesión como creación de mis antecesores e indirecta de Dios hagan el producto que soy. Entonces, yo no acuso a Dios de ser miope. Me doy cuenta que en mis antecedentes y por genes y ADN y herencias llegó mi miopía. Y así la gente tendrá que entender que Dios no es el causante directo de los males en el mundo, sino que el hombre, primero por rebelión, esto voy a explicarlo en un ratito, qué es esta rebelión. Bueno, lo anticipo. Ser su propio Dios, o sea, no depender de Dios, sino depender de sí mismo. A eso lo llamando rebelión. No crees que una guerra y un conflicto así. Entonces, por querer tomar decisiones por sí mismo, sin estar supeditado a Dios, desde allí, desde origen, empiezan los problemas. Y entonces, tú ves lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Una deficiente alimentación, deficientes hábitos, promiscuidad, muchísimos factores, contaminación incluso, polución, el extremo de la contaminación, resultan en lo que somos hoy día. Entonces, la mano del hombre ha tenido mucho que ver con su descendencia. Entonces, cuando decimos, es que dice el salmista que mi embrión vieron tus ojos, tú me formaste en el vientre de mi madre, tenemos que entender que es una manera poética de describir lo que acabo de decir, porque el hombre, el personaje que escribe eso, inspirado por Dios, no tenía nuestros recursos, ni nuestros estudios, ni nuestra historia, ni nuestras capacidades para descifrar. Entonces lo descifraba de la manera más primitiva, pero estaba describiendo lo que te dije. Somos
creación de Dios, nuestro antecesor de origen directo, la sucesión o descendencia de una manera indirecta, pero al fin somos creación. Entonces, al ser creados, somos sus hijos y Dios ama a todos. Y aquí yo bromeo mucho porque puede ser que haya gente que no te simpatiza, o puede ser que haya gente que ves muy criminal y muy sanguinaria en estos tiempos, y la tesis a priori de la Biblia es, más que a priori, per se, o sea, de origen, ni siquiera de principio, sino de razón de ser, Dios ama a todos. Entonces, no podría amar a un no hijo, ama a todos, porque todos somos sus hijos. Y aquí la ilustración mejor es que el padre, eso me han dicho mis ovejas cuando hemos dado estos temas, me dicen, de hecho, el padre atiende más al hijo más débil o descarriado. No que lo ame más, o posiblemente sí, pero atiende más, se preocupa más, le interesa más, ¿sí? Bueno, entonces, ¿a qué se refiere la escritura en Juan 1:12 cuando se esgrime, y voy a decir la palabra técnica de manera fundamentalista, es que los cristianos somos los únicos hijos de Dios y los inconversos no lo son? Se refiere a la legitimidad del carácter de hijos. Te explico. Todos somos hijos de Dios. Y voy a usar un ejemplo muy común, va a ilustrar. Como el macho mexicano de antaño, espero ya no de estas fechas, que tenía hijos regados por todos lados, pero unos eran hijos naturales, es decir, no registrados, y otros eran hijos legítimos, registrados. Ya no digo de matrimonio y eso, porque ahora se registra aún sin matrimonio, pero lo que digo es, como el macho que tenía muchos hijos, unos naturales, no registrados con su apellido, pero unos registrados en el registro civil con su apellido, hace la diferencia. Unos tienen acta de nacimiento con apellido y otros no, pobrecitos, o registrados de otra manera, sin el apellido de él. Hijos naturales se les dice así. Entonces, igual, teológicamente, Dios es Padre de todos. No hay que ponerse soberbio el creyente de que soy hijo de Dios yo y en converso no. No, Dios es Padre de todos. Pero como en el ejemplo, el que no ha reconocido a Jesucristo como hijo de Dios y Salvador en su vida, es un hijo natural, no tiene acta de nacimiento con el apellido del Padre. Y el que recibe a Cristo como su Salvador, tiene el registro, tiene lo legítimo, y por ello tiene el apellido cristiano. Voy a decirlo de esa manera, ¿sí? El nombre, la nomenclatura cristiana. Y esa es la diferencia. Claro, sí la hay, porque dice el texto bíblico que quienes tenemos a Cristo en el corazón, pues nos vamos para el cielo, no por obras, no por cómo nos portamos, sino por fe en Cristo y su sacrificio, que lleva eso como un resultado a buscar portarnos bien, pero no nos ganamos el cielo por portarnos bien, sino porque ya estamos en el cielo, vivimos de acuerdo a ello, ¿no? No de manera perfecta, pero sí en una manera de compromiso para ser mejor cada día en esa pretensión. Entonces, sí existe una diferencia, pero no debe hacer clasismo, sino más bien debe preocuparnos porque los demás tengan su acta de nacimiento. Y adrede de eso, debo decirte otra cosa. También hay cristianos muy presumidos, y ahí meto a la denominación bautista. Es mi denominación, y si puedes ver en el instituto, tengo muchas razones para decir que de origen es una denominación bien plantada, con sus 7 principios: Biblia, Cristo, autonomía, iglesia, sacerdocio de creyentes, libertad de conciencia, misiología y no estado eclesial, no iglesia oficial. Contribuyeron al mundo de una manera magnánima, pero se ha venido distorsionando mucho lo que de origen fue muy bueno, se ha venido también
tergiversando. Entonces, los bautistas son muy presumidos porque creen que son los únicos que se van al cielo. E incluso otras denominaciones, si no históricas, sí bíblicas, aunque no manejen bien la Biblia, pero la manejan, por eso les llamo bíblicas, dicen que no son salvos todos. Y algunos petulantes bautistas, pocos creo ya, pero los hay, llaman enemigos a gente católica o a otros, ¿no? Entonces, digo, qué pena que la denominación, teniendo tanto contenido, esté tan tergiversado y ahora tenga seguidores en esa denominación realmente muy, pues muy ignorantes. Mira, el punto es este. Dice el Nuevo Testamento que quien voltee y vea a Cristo se salva. Y lo digo así porque en el Evangelio de Juan capítulo 3, adrede usa el evangelista el ejemplo de Moisés, que en el Éxodo, en el desierto, había mortandad entre el pueblo por mordedura de serpiente. Dios le mandó a hacer una serpiente de bronce. Y entonces le dijo, dile al pueblo que el que la voltea a ver, creyendo que se salva, se salva. Y entonces los mordidos que se estaban muriendo envenenados volteaban a ver la figura de bronce, de serpiente, y decían, me voy a salvar con eso, y se salvaban. Ahora, aquí tengo que hacer la aclaración, lo primitivo de esa civilización y la necesidad de esos tótems, de esos artificios para ayudarlos a contribuir a su fe, no porque ahora se siga haciendo. Pero lo ilustra Juan al decir, así como los israelitas volteaban a ver eso y lo hacían, ahora si volteas a ver a Cristo, que murió en la cruz por ti, que resucitó, pues eres salvo. Entonces los bautistas han creído que solamente el que en una de sus reuniones alza la manita y dice, yo creo en Cristo como mi Salvador, y empieza a ir a la escuela dominical, a los cultos, a rayitos de luz, solecitos del amanecer, embajadores de los emperadores y todas esas cosas que algunas iglesias tienen todavía, son salvos. Y no es cierto, te estoy diciendo. Infinidad de católicos de otras denominaciones y gente que no tiene denominación, con haber puesto sus ojos en el cielo y haber pensado, dicho, sentido, suspirado la necesidad de Dios en sus vidas, aún sin la comprensión total de Jesucristo en la cruz, son salvos. El ladrón en la cruz le dijo a Jesús, acuérdate de mí. No entendía, hijo de Dios, sacrificio expiatorio, solo dijo, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, ya le hiciste. Abraham, el padre de la fe, en Romanos 4, se le estimula y se le pone como héroe porque le creyó a Dios. ¿Y qué le creyó a Dios? Que iba a ser padre de un hijo y de naciones. ¿Te das cuenta? Entonces aquí, te repito, hay mucha más gente salva de la que podemos imaginar, pero mucho más. Ahora, que algunos se porten mal, que anden en idolatrías, pues no es lo mismo con los más persinados de las denominaciones bíblicas. Te hablo de los bautistas, petulantes que dicen que son enemigos otros. Eso está mal, eso es pecado. Gente que agarra la Biblia y la idolatra como diosa, pues es otro pecado, es otra idolatría, o al púlpito, al templo, cosas así. Entonces, una cuestión que puntualizamos mucho es, en las iglesias lo que se necesita es una neurona. Ya con tener una neurona prendida, ya la hacemos. Entonces, coincido plenamente con el filósofo cuando dijo, la religión es el opio de los pueblos. Tiene toda la razón. Cuando el aparato religioso da sistemas de manipulación, de opresión, de superstición, viene la gente peor que los partidos políticos, así de la borregada más grande que puede haber. Pero cuando se levanta uno que otro y prende una neurona y piensa y razona y examina las escrituras y contextualiza, está del otro lado del planeta.
pero solo en una isla, porque todos los demás están atrapados ahí en su mundo de superstición y de ideas. Entonces, regresando a esto, decimos, el hombre es un ser completo y todo él necesita a Cristo. Y esa necesidad de Cristo puede expresarse de muchos modos, de tal manera que debe haber muchísimos hijos de Dios legítimos de los que llamamos comúnmente que son hijos naturales de Dios. Por creación, todos somos hijos. Con acta de nacimiento, los que ya tenemos un encuentro con Dios a través de la fe en Jesucristo. Yo lo expreso muy articulado, muy bien formulado, pero aquel, y puedo usar de ilustración a cualquiera, sin entenderlo ni redactarlo como yo lo acabo de hacer, en su corazón tuvo un momento, le decimos, un encuentro con la divinidad, reconociendo que no puede por sí mismo, sino que requiere de él, aunque no entienda toda la maravilla que ha hecho Dios en Cristo, pero le dice, necesito de ti, Dios, de corazón, y no para ayudarme a sacar el trabajo, a encontrar un lugar para estacionarme, no, esto es profundo, es existencial. No son esas recetas que todo mundo acude a Dios, como acudir al horóscopo o como acudir a un aparato de superstición para que me vaya bien. No hablo de eso, hablo de un encuentro profundo con la divinidad existencial, donde entiendo que solo por él puedo hacerlo. Con eso ya es algo. Entonces, vuelvo, hay muchísimo salvo que de a priori catalogamos que no. Y en el cielo va a haber una de sorpresas porque vamos a ver a medio mundo que no imaginábamos y vamos a buscar esos persinados bautistas engreídos y no los vamos a encontrar. Bueno, otra contestación a ¿quién soy en Cristo? Ya contestamos, soy hijo de Dios. Ahora, ¿quién soy en Cristo? La respuesta es, soy santuario de Dios. Soy santuario de Dios. Explico. En tus Biblias en español vas a encontrar la palabrita templo en el Nuevo Testamento. Y eso ha hecho, adrede de lo que he venido diciendo, una serie de tergiversaciones. Déjame que te explique. En el Antiguo Testamento, la reunión grupal se hacía en diferentes escenarios. De los más representativos, y no es clase de instituto, pero bueno, era Cajal, ¿no? El lugar donde se reunía el grupo para adorar. Y luego se emplea el tabernáculo, una tienda como de circo, las grandes carpas como de circo, y así andaban, ¿sí? Desde que empiezan la civilización que nos antecede para conocer a Dios, hablamos de los hebreos. Entonces, llega el punto que ven la necesidad de un edificio y ven esa necesidad, y es curioso, por el sincretismo. El sincretismo es la influencia de otras civilizaciones alrededor de la propia. Y esas civilizaciones tenían adrede sus grandes edificios para sus divinidades paganas, animales y otras cosas, ¿no? Entonces, este pueblo de Israel pensó también en la necesidad de un edificio, bello, grande, etc. Así es como nace el templo. Y este templo, su historia es muy temporal y es muy sufrida, porque se levanta uno, que luego es destruido, luego se vuelve a reedificar y luego se vuelve a destruir. Total, no hay hoy día templo. Y las ruinas de este segundo está en Jerusalén
y arriba está una mezquita musulmana. O sea, sobre las ruinas construyeron los musulmanes, y esto habla desde la Edad Media, cuando hacían el Islam, la avalancha de conquista en el mundo de Oriente a Occidente. Entonces, el asunto es que el templo tenía distintos espacios, y el espacio más importante era el llamado lugar santísimo, llamado así porque simbolizaba que ahí estaba Dios, que ahí vivía Dios. Entonces, fíjate, en el templo la gente pasaba por fuera y así, y pensaba, allá en el lugar santísimo vive Dios. ¿Te imaginas? Bueno, aunque cuando Dios permite esa construcción, dice, los cielos no me contienen, pues ¿cómo voy a morar en un edificito, no? Bueno, era grandote, pero ¿cómo voy a morar en un edificio? Pero la gente lo creía. Siempre hemos tenido como que el coco medio alterado para estas cuestiones de la divinidad, y te digo, desde allá como que la neurona no alcanzaba mucho. Entonces decían, ahí en ese lugar está Dios. Y ese lugar era tan especial que tenía unas cortinas muy anchas que hacían la separación de ese espacio con el resto de los otros lugares que conformaban el templo. No te los explico todos, son mucho detalle, ¿para qué te hago bolas? Voy a lo simple. Y allí estaban estos elementos que simbolizaban que allí estaba Dios. El arca del testimonio, el arca Brit, el arca del pacto. Esta contenía maná, que era lo que comían en el Éxodo cuando Dios los sustentaba, la vara de Aarón, es decir, un emblema que hasta florecitas le salieron en un momento, y lo que eran las tablas de la ley, que fueron ya duplicadas porque las primeras fueron rotas y después se duplican. Entonces, eso simbolizaba que ahí estaba Dios, y era tan especial y no se entraba ni a limpiar. Y una vez al año entraba el sumo sacerdote, o sea, el personaje más importante de los judíos, y hacía una ceremonia llamada Yom Kippur, que es el día de la expiación. Y allí se hacía esta ceremonia que simbolizaba, representaba el perdón de pecados de todo el pueblo. Entonces, todos vivían de un modo, medio se portaban bien, medio se portaban mal, pero esa vez anual, este cuate hacía esta ceremonia y todos estaban perdonados porque debían poner su fe en que en eso consistía su perdón. Ahora, cuando Jesucristo muere y todavía estaba el segundo templo, la reedificación del primero, el velo que cubre el lugar santísimo se rasga, se rompe por la mitad. Era una cortina muy gruesa, imagínate un teatro, pero una cortina realmente gruesa, muy pesada, se rompe con papel. Y eso dijo que ya Dios estaba para todos, ya no iba a vivir allí, sino abría las puertas y como pajarito que sale de la jaula, así Dios salía para estar con todos. ¿Sí? Con esas representaciones nos ayudaba a entender, porque te digo, la maceta del hombre como que pues no ha sido muy buena desde siempre, ¿no? Para lo espiritual. Entonces, cuando tú ves que dice templo, no se refiere a un edificio, porque ya no lo hay. De hecho, nosotros les decimos templos a los edificios religiosos, pero templo es el que te mencioné, ya los demás no son templos. Casas de reunión, edificios de oración, edificio para reunir a la gente, pero es lo común decirle así, bueno, ya se le dice, pero no es lo técnicamente correcto. Y entonces cuando tú ves en el Nuevo Testamento la palabrita templo, realmente lo que quiere decir es el lugar santísimo. En griego, naos es el término que viene en griego, la Biblia se escribe en griego, y ya los traductores les dio flojera o no sabían o no entendían y mejor ponen templo, pero es una traducción mal hecha. La traducción correcta es lugar santísimo porque se refieren, no eres templo, eres el lugar santísimo. Están diciendo, es donde mora Dios, es donde mora Dios, porque en el templo no moraba Dios.
en el lugar santísimo moraba, todas las demás partes del templo no moraba Dios. Es más, había segregación. Las mujeres y niños menores de 13 años estaban en los atrios, fíjate. Entonces, no moraba Dios en el templo, moraba en el lugar santísimo, con esta metáfora, porque Dios no lo puede contener el universo, pues de modo que esté en un edificio. Pero entonces, cuando se escribe el Nuevo Testamento en griego, se pone naos. Entonces la traducción correcta es lugar santísimo. Y todavía es más relevante, porque entonces se está diciendo, como era de importante para el judío ese espacio, ahora entiende que tú con los creyentes son así de importantes porque es el espacio en donde está morando plenamente la divinidad. Y aquí vienen cosas muy interesantes. No quiere decir que Dios no mora en todo lo que Él crea, rige, sustenta, mantiene. Pero quiere decir, y voy a decirlo con estas palabras para que sea más claro, que presta singular atención a los creyentes por la capacidad de la relación que existe con ellos. De tal modo que si Dios gobernando y manteniendo y sustentando toda la creación, presta particular atención a su grupo de creyentes por la fe que le tienen. Por eso dice mora en ellos. ¿Ok? Y es en plural, porque otra cosa presuntuosa de un cristianismo mal entendido es que mora en mí. Bueno, tienes parte de la verdad, pero mora en nosotros, porque nos hace ser un sujeto colectivo. De hecho, en el Nuevo Testamento griego, y hago esas referencias porque es de donde viene lo que debemos sacar de doctrina, no en las traducciones en español con sus desaciertos a través de las épocas de mal traducción. Lo que dice como naos siempre viene en plural, nunca viene en singular. O sea, el Nuevo Testamento nunca le dice al creyente individual, en ti mora Dios. No, siempre dice, en ustedes, que forman el sujeto colectivo llamado cuerpo de Cristo, allí mora Dios, entre ustedes. Esto para hacernos ver la enorme necesidad de formar una congregación. Estoy diciendo, en cada congregación cristiana que confiesa a Jesucristo como el Hijo de Dios, ahí está la atención privilegiada de Dios porque le tienen fe. Ahora, surgen muchas preguntas aquí. Bueno, en una misa católica, ¿es naos de Dios? Habiendo creyentes en Cristo, sí. Te estoy diciendo, en cualquier sujeto colectivo de creyentes en Dios por la fe en Jesucristo, se constituyen en naos. O sea, cualquier congregación cristiana, ahora entiéndeme, cristiana, no estoy metiendo las sectas, te estoy diciendo, si hay grupos sectarios, y la definición de secta es un grupo que tiene su libro religioso, no es la Biblia, que tiene su líder carismático, que es un protagonista místico, supersticioso, y que tiene su divinidad, pues eso es la secta. Y aparte va en contra de la corriente de la vida común, ¿sí? La diferencia con los cristianos es, nosotros vamos contra la corriente de los valores que están en contra de los valores escriturales. Esa es la diferencia. Pero saludamos a la bandera, cantamos el himno nacional, hacemos transfusiones de sangre, o sea, ¿me explico? Entonces te digo, la excepción son esos grupos que tienen sus divinidades particulares. Yo estoy hablando del cristianismo que es el tronco, que tiene sus ramitas que somos las denominaciones, y ahí hay católicos, bautistas, pentecostales, otros bíblicos, etcétera, etcétera, que aunque tengan sus tergiversaciones de interpretación, como la tienen hoy día los bautistas, aún habiendo creyentes en la divinidad por fe en Jesús, ahí es naos. ¿Me estoy explicando? Entonces, cada sujeto colectivo que congrega creyentes en la divinidad, en Cristo Jesús, ahí es el naos. Bueno, tengo que terminar aquí. Realmente creo que voy a tardarme un poquito más que 2 sesiones, pero seguiremos para la próxima. Aquí lo dejamos. Muchas gracias por su atención y bendiciones para todos y hasta la próxima.